Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. Hoy hablaremos de una historia que ha dejado sin palabras a todos los seguidores de la pareja más comentada del momento, Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün. Según informaciones recientes, Engin habría tomado una decisión inesperada y muy valiente, alquilar un jet privado para viajar a Italia y traer de regreso a Tuba, con la esperanza de una reconciliación que muchos creían imposible. Todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando Tuba decidió viajar a Italia para alejarse de la presión mediática y buscar paz interior tras su ruptura con Engin. La actriz se instaló en una pequeña villa cerca de la Toscana, donde, según allegados, pasaba sus días pintando y escribiendo. Necesitaba respirar, necesitaba silencio, habría confesado a una amiga cercana. Pero lo que nadie imaginaba es que Engin no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Fuentes cercanas al actor aseguran que Engin pasó noches sin dormir, planeando cómo hablar con Tuba una vez más. No puedo dejar que todo termine así. Ella fue, es y seguirá siendo parte de mi vida, habría dicho durante una cena con amigos. Fue entonces cuando tomó la decisión que sorprendió a todos, alquilar un jet privado y volar hasta Italia. No quería esperar, no quería enviar mensajes ni llamadas. Quería verla cara a cara, mirarla a los ojos y decirle lo que sentía. El encuentro tuvo lugar en una tarde gris. Tuba, sorprendida, no podía creer lo que veía cuando Engin apareció frente a su puerta con un ramo de tulipanes blancos, las flores favoritas de la actriz. Tuba, sé que no esperabas verme, pero no podía seguir un día más sin intentarlo, le dijo con voz temblorosa. Ella permaneció en silencio por unos segundos, hasta que respondió con un suspiro. Engin, a veces el amor no es suficiente, pero tu gesto me ha tocado el alma. Testigos afirman que la pareja pasó horas hablando, caminando por los jardines de la villa, tratando de entender en qué momento se habían perdido. Se escucharon risas, pero también lágrimas. Engin, en un momento de sinceridad, habría dicho, cometí errores, pero aprendí que sin ti, nada tiene sentido. Tuba, visiblemente emocionada, le tomó la mano y respondió, no prometas lo que no puedas cumplir, Engin. No quiero volver a romperme. Mientras tanto, las redes sociales estallaron con las noticias del viaje. Las imágenes del actor llegando al aeropuerto de Roma circularon por todas partes. En los comentarios, los fans se dividieron entre los que apoyaban su decisión y los que pensaban que era demasiado tarde. Sin embargo, algo estaba claro, el amor entre ellos seguía generando una enorme pasión entre sus seguidores. Muchos recordaron las palabras que Tuba pronunció en una entrevista meses atrás, Engin es una parte de mi historia que nunca podré borrar. Algunos medios italianos incluso reportaron que Engin y Tuba fueron vistos en un pequeño café de Florencia, conversando en un tono cálido y relajado. Los testigos aseguraron que hubo sonrisas, miradas profundas y un ambiente de complicidad que solo tienen dos personas que todavía se aman. Fue como ver una escena de sus series, pero esta vez sin cámaras, comentó una persona que los vio desde una mesa cercana. Según nuevas informaciones, aquella conversación en el café no fue un simple reencuentro casual, sino el inicio de algo que podría cambiar el rumbo de sus vidas. Después de horas hablando, ambos decidieron dar un paseo por las calles empedradas de Florencia, alejándose de las miradas curiosas. El clima era fresco, el sol caía lentamente y, por momentos, el silencio entre ellos decía mucho más que las palabras. Tuba, no vine a convencerte, vine a escucharte, habría dicho Engin mientras caminaban junto al río Arno. Ella lo miró con una mezcla de nostalgia y ternura. Siempre supiste escucharme, pero a veces no supiste quedarte, respondió. Esa frase, según fuentes cercanas, fue la que más lo golpeó. Engin bajó la mirada, sabiendo que no bastaban las promesas. Horas más tarde,
Los dos se refugiaron en un pequeño hotel donde pasaron la noche conversando sin cámaras, sin teléfonos, sin el ruido del mundo exterior. Hablaron de lo que fueron, de lo que dolió y de lo que aún quedaba entre ellos. No quiero un nuevo comienzo, quiero una nueva manera de continuar, habría dicho Tuba entre lágrimas. Engin, con voz baja, le contestó, si me dejas quedarme, aprenderé a amarte como mereces, sin miedo y sin orgullo. Mientras tanto, en Estambul, los medios comenzaron a difundir rumores sobre una posible reconciliación. Algunos programas de televisión hablaron de una segunda oportunidad y otros aseguraron que se trataba solo de una despedida definitiva. Pero lo cierto es que ninguno de los dos quiso hacer declaraciones. Ni una foto, ni una palabra oficial. Todo lo que se sabía provenía de los testigos y de los gestos que hablaban por sí solos. En redes sociales, los seguidores de ambos actores comenzaron a compartir mensajes de esperanza. Si el amor es verdadero, siempre encuentra el camino, escribió una fan desde México. Otra comentó, ver a Engin viajar solo por amor demuestra que todavía existen los hombres que luchan por lo que sienten. Los hashtags #Engin y tubeand _reencuentro en Italia se convirtieron en tendencia durante varios días. Al regresar a Turquía, Engin evitó dar entrevistas. Solo publicó una imagen en su cuenta oficial, una fotografía del cielo al amanecer con la frase algunos viajes no se miden en kilómetros, sino en emociones. Los fans entendieron el mensaje. Sabían que aquel viaje no fue solo físico, sino emocional. Por su parte, Tuba publicó en su cuenta una pintura hecha por ella misma, dos figuras bajo la lluvia, separadas por una línea de luz. En la descripción solo escribió, el amor no siempre busca ganar, a veces solo busca entender. Miles de seguidores interpretaron esa publicación como una señal de que la historia entre ellos todavía no había terminado. Personas cercanas a ambos aseguran que continúan en contacto, hablando con frecuencia y tratando de sanar lo que el tiempo y la fama lastimaron. Aunque ninguno ha confirmado una reconciliación oficial, muchos creen que el silencio compartido entre ellos vale más que cualquier declaración. En los pasillos de la industria, productores y amigos comentan que este reencuentro ha inspirado incluso nuevas propuestas de proyectos juntos. Un directivo de una conocida plataforma digital mencionó que si deciden volver a trabajar como pareja, sería el estreno más esperado del año. Mientras tanto, la historia de aquel vuelo, de los tulipanes blancos y del reencuentro bajo el cielo italiano sigue siendo uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo turco. Y aunque nadie sabe qué ocurrirá después, hay algo que todos sienten, el amor entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün sigue vivo, transformado, maduro y, quizá, más fuerte que nunca. Las segundas oportunidades no siempre llegan, pero cuando lo hacen, hay que saber tomarlas, habría dicho Engin antes de regresar a Estambul. Y tal vez, en esa frase, se resume toda su historia, la de dos almas que se buscan incluso cuando la distancia y el orgullo intentan separarlas. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir conociendo los detalles de esta relación que ha conquistado a toda Turquía, no olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y contarnos. ¿Crees que Engin y Tuba merecen una nueva oportunidad en el amor?